Bien, el tema de hoy que nos toca es el de la divergencia aplicada a los campos vectoriales. Bien, vamos a definir la divergencia. Aquí voy a tener un campo vectorial. Vean, F está en negritas y me habla de un campo vectorial, no de una función escalar. Y obviamente tengo definidos las componentes X, aquí indicadas por P, que pueden depender de las coordenadas X, Y, Z. Las componentes Y igual dependen de X, Y, Z. Y las componentes en Z. Y entonces esto es un campo vectorial con componentes diferenciales, es decir, son continuas. Por lo tanto, la divergencia de este campo vectorial se define como el producto punto entre el laplaciano por este campo vectorial. Y finalmente obtenemos pues las derivadas parciales de las componentes en X con respecto a X, de las componentes en Y con respecto a Y de las componentes Z con respecto a Z. Observen que el producto punto nos da como resultado un valor escalar, por eso desaparecen las coordenadas I, J y K. Obviamente en el caso de dos dimensiones, nada más hablaríamos de componentes X y componentes Y. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de un campo vectorial que puede ser gravitacional o, por ejemplo, el de un flujo de agua. Visto desde arriba, en un río, podemos ver hacia dónde va la corriente del río, choca con una roca y vean lo interesante aquí, lo que ocurre con el campo vectorial en esta región, ¿no? Por eso es interesante aplicar la divergencia y lo que ocurre en cada punto. ¿Cómo se interpreta físicamente? Me dice que si la divergencia es positiva o mayor que cero, quiere decir que hay una fuente que está saliendo del campo vectorial. En el caso de que sea negativa, equivale a un sumidero, o sea que está entrando, ¿verdad? Esa manifestación hacia la superficie que se esté manejando. Y finalmente, si es cero, quiere decir que es incomprensible, es decir, no hay fuentes, ¿verdad? Ni hacia afuera ni hacia adentro. Bueno, propiedades, pues la linealidad. Si yo tengo un campo vectorial F multiplicada por una constante A y un campo vectorial G multiplicada por una constante B, pues puedo aplicar la linealidad y me daría esto como resultado. Opera con operadores diferenciales y aparece en el teorema de Gauss-Ostrowski. Y vamos a ver ahorita este teorema. Vean, me dice que yo puedo tener campos vectoriales, ¿verdad? Un campo vectorial con derivadas parciales continuas en un volumen. Vean, aquí estamos hablando de trabajar en volúmenes. Y fíjense, lo define como una triple integral del producto punto entre el laplaciano y el campo vectorial diferencial de volumen. ¿Sí? Se ve aparentemente muy aparatosa esta ecuación, ¿verdad? Y me dice que esto es igual a la integral doble de ese campo diferencial, ¿verdad? Producto punto con la normal y diferencial de superficie, ¿sí? Entonces se ven muy aparatosas, pero vamos a ver que realmente es muy sencillo aplicar estas fórmulas. Nos basamos primeramente en la interpretación física. Nuevamente, dice la divergencia mide cuánto flujo sale de un punto y el teorema afirma que la suma total de ese flujo interno dentro de un volumen es igual al flujo total que escapa por la superficie. Bien, y como ejemplo vamos a ver, determina la divergencia en una esfera
de un campo radial simple. Vean, de esta pelotita tengo un campo que puede ser un campo eléctrico definido por vectores que salen de esta superficie en forma radial, es decir, desde el centro de la esfera hacia el exterior. Bueno, entonces vamos a tener aquí un campo vectorial, ¿verdad? Definido por coordenadas X, Y y Z. Y consideraremos la esfera unitaria. Aquí la fórmula de la esfera unitaria, pues no es más que x cuadrada, y cuadrada más z cuadrada igual a 1. Calculamos la divergencia y vean, derivamos con respecto a x la componente x, con respecto a y la componente y con respecto a z, z. Como teníamos x, y, z, pues la derivada parcial de cada componente es 1 y como habíamos dicho, debo obtener un valor escalar. En este caso me da 3. Un pequeño paréntesis, vamos a aplicar las coordenadas cilíndricas. ¿Qué son las coordenadas cilíndricas? Bueno, ahora voy a ubicar un punto que va a estar en función del radio, en este caso en una esfera. Aquí veo en rojo el radio de la esfera, por un ángulo θ, que es lo que forman la proyección X y Y. Vean, perdón, un ángulo θ formado entre el radio y la componente Z, aquí está en azul, y finalmente el ángulo psi, que viene siendo la proyección de las componentes X, Y en el plano rectangular, y aquí está phi. Entonces ya puedo ubicar este punto por estos valores. Igual que lo hacíamos con X, Y, Z en un campo de 3 dimensiones. Bueno, entonces vamos a calcular el volumen de una esfera. Obviamente aplico la integral triple sobre la fórmula de esfera. Aquí en términos generales está el volumen de la esfera, ¿sí? Ven, aquí tengo las coordenadas esféricas. Como defino X, depende del radio ρ, del seno de phi y del coseno de teta. Y por el radio ρ, seno de phi, seno de teta, y z por el radio ρ, coseno de phi. Y aquí están las restricciones. Obviamente el radio, ρ no va desde 0 hasta un valor máximo r. El ángulo θ, ¿sí? Va de 0 a 2pi y el ángulo psi va desde 0 hasta pi. Aplicamos el jacobiano, que no es más que la transformación de las derivadas parciales para obtener el volumen. Aplicamos la fórmula. Ven, aquí tengo ya la integral triple para esta fórmula, que es el jacobiano, ¿sí? Y finalmente tenemos que llegar a la integral con respecto a ρ, ¿sí? Con respecto a psi y con respecto a teta. Y me da estos valores. Al final de cuentas, los voy a multiplicar y voy a la muy conocida fórmula del volumen de una esfera, que es 4/3 de pi. Podemos aplicarla directamente, pero esto nos permite entender cómo se obtiene y cómo influye multiplicar esto por la divergencia. Y entonces aplicamos el teorema. Vean, aquí tengo el producto punto que ya obtuvimos del laplaciano por el campo vectorial por la diferencial de volumen. Al final de cuentas tengo esto como resultado. Y esto ya me indica cómo está cambiando, ¿verdad? Ese campo vectorial sobre la superficie de la esfera. Finalmente, este mismo resultado equivale a este otro valor, que es el producto punto entre el campo vectorial por el vector normal y la diferencial de superficie. Llegamos exactamente al 1. Entonces, como ven, aquí tengo yo la aplicación de la divergencia, que en el caso, por ejemplo, de sistemas computacionales, lo podemos aplicar a lo que sería la divergencia en, por ejemplo, variación del campo eléctrico y magnético
en sistema de transmisiones inalámbricas. Bueno, entonces ese sería el concepto de divergencia.